Mi nombre es Brenda Menoyo, trabajo en la UNA. Mi nombre es Mariela Fábregas, trabajo en la escuela secundaria Paula Albarracín de Sarmiento de Vicente López y también en el Jardín 8 nivel inicial, como profe de inglés. Mi nombre es Nora de Chant y trabajo en la UNA. Bien, mi nombre es Guillermina, soy maestra de educación plástica y trabajo en dos instituciones, dos escuelas públicas primarias. Mi nombre es Ariel Sana y trabajo en la UNA. ¿Siempre 17? Y creo que sí, no sé. Sí. En la docencia desde el 2008, como 16 años te diría, ¿no? En la docencia en general, de manera institucional, o sea, en escuela, trabajo desde el 2011. 19. Y hace 25 años que estoy en el sistema formal. Que si Brenda tiene 17, yo tengo 16. Todo era muy directo, de mirarnos a los ojos, de hacer cosas juntos, de trabajar en equipos, de trabajar como un grupo, como un todo, trabajar de a dos. Bueno, era un contacto fluido. El trabajo con los alumnos totalmente fluido, un lindo intercambio entre los alumnos y nosotros. El clima y en general la situación de trabajo es bastante cercana y hay bastante vincularidad. Obviamente que depende mucho. Son muchos niños y niñas con los que yo trabajo todos los días, así que cada situación es muy distinta. Al ser una materia que es 100% práctica y cada rubro, cada rol se toca, hace que todos opinen y eso hace que sea muy fluido y muy divertido, porque además hay cosas que nosotros pensamos y que los chicos piensan de otra manera, entonces se hace como un lindo intercambio de ideas para favorecer El aprendizaje. Sobre todo los más chicos tienden a ser como súper cariñosos y súper corporales y súper de buscar como el abrazo y el contacto. Con los más grandes ya es distinto, como que el contacto pasa por otros, más por la charla o por llegar a tener cierta confianza de otras maneras, que por ahí no es tanto desde lo afectivo corporal. Puso al máximo la creatividad de los chicos, pero no el poder relacionarse, al contrario. Ya de por sí, como la ausencia de lo corporal y de habitar el mismo espacio, presenta un montón de dificultades y un montón de limitaciones. También es enriquecedora de otras maneras porque tenés otros recursos con los que podés trabajar. Pero la pantalla es un límite que para captar la atención es mucho más difícil, porque el estudiante está en otro espacio, en su casa, por ahí tiene otras distracciones. Después de la pandemia, noté que hay una diferencia marcada sobre cómo se relacionan entre ellos los alumnos y las alumnas y también con la docente, en este caso conmigo. Hay menos capacidad de atención, menos ganas de trabajar colaborativamente con un otro, generalmente eligen trabajar de manera individual. en esta idea de estar presencial y nunca ser algo nuevo, hacer cosas virtuales, especialmente en una materia que es práctica y donde había que salir a grabar y por el encierro, por un montón de cosas, era muy difícil, requirió de pensar mucho qué tipo de trabajo práctico se podía dar, cómo poder organizar un meet de un montón de alumnos donde necesitas que todos hablen. Que yo creo que esto se debe a la experiencia vivida en la pandemia, que cada uno tuvo que trabajar solo o se aisló o tuvo que ser aislado por las condiciones que fueran. Durante la pandemia, bueno, vivimos una crisis muy importante en todos los niveles, pero en el educativo se sintió muy fuerte. Esta falta de contacto directo, de poder, un abrazo, una palmada, un mirar directo a los ojos. Muchas veces los chicos, las chicas no prendían la cámara para preservar su intimidad en su hogar, y por supuesto se les respetó, y eso fue lo que más me costó a mí, no poder ver a quién estaba del otro lado, con quién yo estaba tratando de conectar en esta época tan difícil, ¿no? Entonces, en un principio fue engorroso hasta que se pudo encaminar un poco a que
entender cómo es esa fluidez, tanto de nuestro lado como del lado de los alumnos. Yo recuerdo cuando regresamos a enseñar en las escuelas por burbujas, mitad del grupo presente, mitad del grupo en casa, no funcionó muy bien, porque el docente tenía que estar con los alumnos presentes y mirando a la cámara para los que estaban en casa. Entonces era muy difícil repartir la atención entre los que estaban ahí en cuerpo presente y los que estaban virtual en casa. Es como que mismo ellos decían, no, profe, pero no te escucho, pero decime, y el que estaba presente, y pero a mí no me estás mirando, había reclamos y fue muy difícil. Si bien nosotros no lo implementamos mucho, el método híbrido, la verdad que las materias son presenciales 100%, salvo que haya una situación. Pero hay una materia, un nivel, que es el último, en el que empezamos a implementar un poco más, porque bueno, son trabajos que requieren cuestiones individuales de cada alumno que solicitado por ellos, justamente lo hacemos por Meet. Era muy caótico poder más o menos llevar una planificación y un modo de trabajo de calidad, la continuidad de los contenidos, de las propuestas, de algo que habías empezado en la escuela y a la semana siguiente el grupo estaba aislado y no tenían sus cosas y no tenían sus trabajos y tenías que inventar otra cosa para que pudieran hacer en su casa, que además no todos tenían materiales. No hay como la presencialidad, hacer una devolución por Meet, y es muy difícil. Pensar que tengo que transmitir el material, nosotros tenemos que presentar el material, el alumno o nosotros, analizarlo, hacer la devolución, ir para adelante, para atrás, fijar cada plano, cómo actuó el camarógrafo, cómo actuó el director, el foquista, por qué hizo tal cosa y la decisión que tomó el iluminador. Entonces, ese ida y vuelta por Meet es difícil. ¿Funcionó? Sí, porque era lo único que teníamos, tenía que funcionar, pero no lo volvería a implementar si tuviese otra oportunidad diferente, otras herramientas. En la escuela pública se usaba Meet, entonces tenemos todas esas herramientas para usar, incluso el Classroom, que es algo que se usó un montón, en el que tenés un espacio para intercambiar con los estudiantes, para subirles material, para recibir trabajos, para que te dejen comentarios, para ponerles links a videos, a cosas que querés que vean. Como que esa para mí es una buena herramienta y la aprendí en ese momento. Quiero decir que creo que fue una sola, era Eva, y no me siento cómodo utilizando Eva porque en mi vida particular, que trabajo y a veces estoy en un rodaje o estoy haciendo otra cosa, entrar a Eva desde el celular me es muy incómodo. Bueno, la principal fue el uso del Classroom, que casi no lo conocíamos, solamente para mandar alguna tarea o para subir algún material de manera digital. Y bueno, fue nuestra, te diría, primordial herramienta como para hacer los encuentros, no Zoom, por sino las Meets, ¿no? Los Google Meets a través del Classroom. Eran las clases virtuales y luego entrega de tareas y puesta en común y demás. Todo básicamente fue el uso del Classroom. Y en jardín sí usábamos la plataforma de Zoom, recuerdo, en inicial. El mail siempre estuvo como principal herramienta para nosotros y lo fue en la pandemia y lo sigue siendo ahora. Eva está un poco más presente cuatrimestre a cuatrimestre, porque bueno, nosotros la vamos incorporando más, la verdad, nos costó, pero bueno, en poner esto de la fecha de entrega, antes por ahí no, la poníamos a veces sí, a veces no, ahora tratamos de ser bastante más rigurosos. No sé si es una ventaja, pero para mí esta herramienta del Classroom y de las aulas virtuales es una re buena herramienta. Que de hecho en la escuela, yo ahora ya no tanto, pero se sigue usando después de la pandemia. Porque sé que hay maestras y maestros de grado que la usan. Podés compartir un montón de material virtual que en el aula, depende de las herramientas tecnológicas que tengas en el aula, es más limitado. Yo trabajo mucho con la imagen. Entonces para mí
poder mostrarles todas las flashadas que a mí se me ocurrieron y que vi en internet y las imágenes y un videíto de no sé qué. A veces en el aula no les puedo compartir todo eso porque no tengo esas herramientas. Bueno, me costó, sí, un montón, porque obviamente todo cambio implica un montón de energía y estábamos a la par viviendo una pandemia. O sea, a nivel individual también era el miedo de que a uno le pase algo, a alguien en mi familia, a mí misma. En esa misma línea de las clases virtuales, de poder compartir en vivo, o sea, sincrónicamente material, compartir pantalla y poder mostrarles, que en el aula, para mí eso es un poco más limitado. O sea, usas otras herramientas que en la virtualidad no tenés, como que el equilibrio de ambas cosas es medio difícil. Aprendí a usar herramientas que después me las quedé, porque hoy en día sigo utilizando Classroom, no en el mismo porcentaje que utilizaba antes, porque volvemos a lo precioso de la presencialidad y al contacto humano directo. Entonces, bueno, reservamos para esos momentos en los que puedo ponerte un material digital o puedo hacer uso de las tecnologías que aprendimos a utilizar en la pandemia a nuestro favor. Así que algunas rescato, sí. Esta interacción que solemos tener en forma constante con los alumnos, y la cual ellos están tan acostumbrados, y nosotros también, hizo que tener que llevar un TP, llevarlo a situación de encierro, fue complicado. Entonces, ponernos nosotros como equipo de trabajo, ya las charlas nuestras, ya era pensar todo a través de un Meet o de un Zoom, y después ver cómo los alumnos realizaban desde sus casas, grabando una parte, una escena con un familiar que estuviera. Hay gente que no tenía ni un familiar, entonces se pensaban situaciones en donde el espacio estuviera vacío o donde ellos mismos actuaran. Y después, bueno, obviamente la tecnología ayudó mucho porque era llevar todo ese material, que lo tuviera un solo alumno, lo editara, bueno, y después tratar de que esa historia se entendiera, ¿no? Porque eran distintos escenarios y distintos personajes. Los métodos de evaluación míos y en plástica siempre fueron bastante distintos como lo más usual por ahí en otras áreas. A mí me gusta evaluar el proceso de trabajo. Tiene que ver con esto que te decía antes, de que en la virtualidad el proceso me lo perdía, entonces solo podía evaluar el resultado. Y ahí cambia mucho como la mirada, porque bueno, desde mi mirada de la plástica como que evaluás determinadas cosas, pero no puedes evaluar que el trabajo sea lindo, o como que eso es una mirada muy personal, entonces evaluás otras cosas. Bueno, previamente el sistema numérico era el que regía todo y se hacía un foco muy fuerte sobre lo académico. Durante la pandemia, por lo menos en las instituciones donde yo trabajo, el foco se movió hacia lo emocional. Cuando me perdía el proceso solo podía evaluar como el resultado, que era un poco que lo presentaran, o sea, que existiera esa presentación, porque vos en el Classroom ponías una fecha de presentación y todo eso, y te pasaba que presentaban algunos y otros no, o algunos con retraso, como bueno, evaluar eso, y después por ahí era poner pautas mucho más claras de, bueno, voy a evaluar esto, esto y esto. Estábamos todos medio perdidos, entonces la función de la escuela es una función social. Entonces, bueno, se cambió el foco y las calificaciones numéricas básicamente desaparecieron. Se implementó otro sistema de calificación que tiene que ver más con lo valorativo, pero sin usar nota, conceptual, como bien, muy bien, excelente. Pudimos los docentes, o por lo menos yo, abrir la mirada y tener en cuenta otros valores que también hacen al rendimiento académico del estudiante. Y una tomó una medida que es que demos clase, uso el EVA, y nosotros dábamos clase en ese interín. Sí, hubo acompañamiento, pero ellos tampoco sabían, o sea, la institución también era nueva en la pandemia, así que sí, estábamos todos en el mismo barco tratando de ver cómo
implementar las herramientas de la mejor manera posible para acompañar a los estudiantes y bueno, para hacer nuestra tarea. Hubo una gestión anticipada que se hizo preguntando a los docentes a ver qué opinamos, si se daba clase o no. En primera instancia para nosotros y consultado con mi equipo era impensado dar equipo de trabajo sin presencialidad. O sea, darlo virtual era impensado porque era una locura. O sea, ¿cómo explicás en ET1, por ejemplo, el uso de una cámara? ¿Cómo le decís que se relacionen, que armen un equipo con gente que no se conoce? Porque suponete que hubiesen cursado ET2, ET3, 4, bueno, ya se conocen los alumnos, pero en ET1 no. O sea, lo primero que yo registré cuando volvimos a las aulas es que los niños estaban desesperados por encontrarse. O sea, extrañaban mucho estar con sus amigos. Muchos tenían miedo igual, como que también había una cosa de, bueno, no sé, no me toques, no te me acerques, el alcohol. La verdad que fue lo mejor que nos pudo haber pasado por todo esto que venimos hablando. Costó, no te voy a negar que costó. Los alumnos todos estaban con tapabocas, nosotros un poco más atrás. Algo se perdió de esas ganas de estar con el otro al principio, porque yo creo que había un poco de miedo todavía, apenas volvimos de la pandemia, ¿no? A las aulas. Y es como que veías que también teníamos que respetar 1 metro, 1,5 metros de distancia entre un alumno y el otro, con barbijo, con mascarilla. Entonces era muy difícil conectar con el otro como docente, con el alumno y los alumnos entre sí. Empezó a volver a la normalidad y los tapabocas se fueron retirando y volvió la interacción, porque también el tapaboca hizo que esa interacción con el alumno existía, porque nosotros somos muy de ponerle garra, existía, pero el escuchar a un alumno que de por sí tiene el volumen mucho más bajo que un profe, era difícil con el tapabocas, ¿viste? Hubo más entusiasmo de parte de los alumnos y es como todo lo que uno antes no sabía que no podía tener al volver al aula y encontrarse con los compañeros, encontrarse con poder salir a grabar, con poder hacer algo distinto. Me parece que eso le inyectó mucho más dinamismo y mucho más entusiasmo a los alumnos. Entonces creo que eso se hizo como algo bastante más amigable. Y después yo creo, a largo plazo, como que eso fue todo por ahí el primer año 2021, el 2022 ya estaba todo normal. Pero yo creo que hay algo de como haber pasado un año de escolaridad en casa. Significa que por ahí tu rutina y tus límites eran conectarte 2 veces por día, 40 minutos. O sea, el resto del tiempo yo no sé qué hacían, cuáles eran las situaciones de cada familia, y a respetar como determinada convivencia y determinados límites, y a no puedes hacer lo que quieras, como no estás en tu casa. Y para aprender también se perdieron, como hay una cosa también como más dispersa para mí, como cuesta un poco, como la concentración, el foco, la quietud en algunos casos que no creo que sean necesarias siempre, pero para algunos momentos del tránsito por la escuela hace falta. Y para mí esas cosas cambiaron, como la predisposición a la escucha, a la concentración. Bueno, adaptarse, no mucho más que se pudo adaptar a algo que en mi mente no era posible. Así que rescato estas herramientas que las podemos seguir utilizando con cautelas cuando las necesitemos porque nos acercan. Por ejemplo, podemos tener conocimiento de un montón de información o capacitaciones en el exterior y por vía virtual podemos capacitarnos, tanto los docentes como los alumnos. Rescato, sí, que haya continuado la educación, que se haya cuidado de la salud. Rescato un poco todo lo que te nombré antes, de un montón de herramientas que siento que adquirimos. Por lo menos yo siento que algunas las adquirí, otras me refaltan. Yo no tengo un gran vínculo con la tecnología, pero bueno, algunas cosas aprendí. Y creo que esas son herramientas que nos quedan. Para mí otras cosas que rescato tienen que ver con
con lo humano, no sé, como las escuelas también funcionaron como un espacio de mucha contención para las familias. Bueno, en la escuela pública se entregaba una vez por semana, creo, como unos bolsones de comida, de cosas muy básicas, tipo galletitas, leche, no sé, para las familias, porque hay una gran parte de la población que va a la escuela pública que cuenta con comer ahí, y eso ya no sucedía. Esa comida por día que para la familia estaba garantizada antes, no estaba más. Hubo mucha cuestión humana de las docentes de acompañar, de estar pendientes, de acercarse a las casas cuando las familias no podían ir a buscar los materiales o las fotocopias o lo que fuera. Pero no nos tenemos que olvidar de lo más hermoso que tenemos, que es el contacto humano. Entonces, que la nueva inteligencia artificial y toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, que nos juegue a nuestro favor. Así que rescato lo positivo y una alerta con cautela para no sobreutilizarlo. Como que para mí toda esa humanidad y esa cercanía en lo vincular, que a veces en la escuela es difícil porque vos trabajás con un montón de personas y es muy difícil saber qué le pasa a cada familia y estar al tanto y tener un vínculo. Con esto finaliza la entrevista y bueno, nuevamente agradecerte por que tu aporte es muy valioso para nuestra investigación. Bueno, gracias a ustedes por elegir este tema, que es algo tan importante, la educación.